Serie número 4. Y halladas tus palabras, yo las comí. Ministrada por el hermano Miguel Ma, parte 12. Amados hermanos, amadas hermanas, nosotros podemos ver en Génesis 1 una historia maravillosa. Podemos ver una situación de caos, de tinieblas y vacío. Y vemos cuando el Espíritu comienza a moverse y Dios comienza a hablar, un cambio comienza a ocurrir. Cuando Dios habla, transformaciones acontecen. Vimos cómo es importante nosotros permitir que Dios opere en nuestras vidas, que su Espíritu se mueva en nosotros y su palabra llena de poder, actuando en nuestro interior. Nosotros vimos que en los 3 primeros días Dios hizo una obra de separación. Eso es fundamental. Dios necesita separar la luz de las tinieblas, lo que es celestial de lo que es terrenal, lo que es vida, que es de la muerte. Es por medio de la separación que surge la tierra, la base en la cual la vida irá a desenvolverse. Vimos que el hablar de Dios produce también los luceros, una luz en nuestra vida, una luz que nos gobierna, Cristo y la Iglesia. Y sabemos que la luz es necesaria para que la vida se desenvuelva. Mas la acción de Dios no para ahí. Nosotros podemos ver que en el 5.º día Dios continuó hablando. Como ya vimos, Dios fue hablando día tras día, y día tras día las cosas fueron cambiando. Es así como también actúa en nuestras vidas. Todos los días Dios habla con nosotros. ¿Para qué? Para que operaciones de transformación ocurran en nosotros. Y ahí, en el 5.º día, en el versículo 20 de Génesis 1 dice: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Versículo 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces, observe aquí, amados hermanos y amadas hermanas, ahí en el 3.er día, Dios creó la hierba, hierbas y árboles, y la vida en su estado inicial. Ahora, la vida tiene un crecimiento, y vemos aquí una vida en los aires y una vida para los mares. Y cuando nosotros hablamos de la vida para los aires, eso nos muestra que la vida que Dios nos da es una vida que nos lleva a las alturas. Debemos ser como águilas que vuelan, que ven las cosas a partir de lo alto. No ven las cosas a partir de la tierra, mas sí de lo alto, teniendo una visión celestial, y es capaz de atender en las alturas, no permitiendo que las cosas de la tierra le alcancen. Esto es vivir en una naturaleza celestial.
Aquí habla también de los grandes monstruos marinos. Y eso puede ser como una ballena. La ballena, un animal marino. Él puede estar en grandes profundidades, en una situación de tinieblas y presión tremenda. Mas la vida hace que ese gran animal marino se mueva debajo de la gran presión. Aún así, debajo de la gran presión, esa vida se mueve. Aún así, en esa situación de oscuridad, ese es el poder de la vida. Nosotros, muchas veces, tenemos experiencias así. Cuando nosotros estamos presos en esta tierra, vamos ejercitando nuestro espíritu, vamos a tomar la palabra de Dios. La palabra de Dios nos llevará a los aires, para las alturas. Y cuando estemos bajo gran presión, en una situación de oscuridad, como los grandes animales marinos en las profundidades del mar, nosotros no paramos, nosotros nos movemos, porque nosotros tenemos la vida de Dios en nosotros tenemos la palabra de Dios, que es nuestra fuerza. Y ahí nosotros llegamos en el sexto día y Dios continúa hablando. En Génesis 1:24 nos dice: y luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Entonces nosotros vemos aquí la vida subiendo más un nivel, día tras día. A medida de que Dios habla, nuestra vida va subiendo de nivel. Hasta que ahí en el sexto día, Dios crea al hombre. Dijo Dios en el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Nosotros podemos ver entonces, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Él le da el dominio y le da autoridad. Ese es el ápice de la vida, la expresión de la imagen y semejanza de Dios y la autoridad de Dios en nuestras vidas. Como podemos ver, de una situación de caos, tinieblas, vacío, Dios opera, y el resultado de eso es el hombre, creado a su imagen y semejanza y con dominio. Amados hermanos y hermanas, tal vez su situación hoy sea de caos, tinieblas, vacío, mas tome la palabra de Dios. Dios quiere hablar con usted. Él va a hablar todos los días y la transformación ocurrirá. Y al final usted expresará la imagen y semejanza de Dios y usted tendrá
el dominio de Dios. Ese es el poder de la palabra de Dios. Por eso que usted tiene que tomar la palabra para su interior, para que esa palabra opere en su interior. Dios hable en su interior. El hablar de Dios no puede quedar fuera de nosotros, tiene que ser en nuestro interior. Y otro punto que nosotros necesitamos observar en Génesis 1, hay una expresión que es y dijo Dios. Y otra expresión es y vio Dios. En el versículo 3 nosotros tenemos y dijo Dios. Y nosotros podemos ver que en el versículo 4 dice y vio Dios. En el versículo 9 dijo también Dios. Y en el versículo 10 final dice y vio Dios. Versículo 11 dice dijo Dios. Versículo 12 vio Dios. Versículo 14 dijo Dios. Y el 18 vio Dios. Versículo 20 dijo Dios. Y versículo 21 y vio Dios. Versículo 24 dijo Dios. Versículo 25 y vio Dios. Versículo 27 creó Dios. Y el versículo 31 y vio Dios. Entonces, cada vez que Dios habla, surge algo que puede ser visto. Surge una transformación visible. Ahí nosotros vemos el poder de la palabra. Y otro punto muy importante es que vio Dios que eso era bueno. Dios tiene sentimientos. Dios tiene sentimientos. Dios dice que es bueno, vio que era bueno, pero después de haber creado al hombre a su imagen y semejanza, la Biblia dice que Dios dijo que era bueno en gran manera. Dios vio que era bueno en gran manera. Nosotros podemos ver aquí el placer de Dios. Cada vez que Dios habla en su interior, hay una transformación en su ser. Y Dios va a hablar, bueno, Dios, gloria a Dios. Hasta que algún día Dios va a hablar. Esto es bueno en gran manera al ver usted y para mí, gloria a Dios. Vamos a dar lugar al Señor.